Bueno, vamos a ver si se conecta la gente. Bueno, muy buenas noches. Ahora sí pude solucionar este pequeño impasse que tuvimos aquí de conexión. Bueno, esperamos que se vayan conectando nuevamente las personas. Les pido disculpas. Ustedes saben que esto de las redes en algún momento se le sale a uno de las manos, pero bueno, ya pudimos realmente solucionar. Entonces ahora sí les doy unas muy buenas noches, agradeciéndole muchísimo a todos ustedes que el hecho de que sea hoy viernes, a lo que llamamos muchas personas viernes cultural, tan bellos todos ustedes, puedan estar en este momento acompañándome a las 8:20 de la noche, para continuar nuestras reflexiones acerca del manejo del déficit de atención y de la hiperactividad. Mientras que las personas se van conectando, que voy viendo muchas personas que se van conectando, me gustaría de qué regiones del país y de qué otros países nos están conectando. Yo voy dando aquí unos pequeños saluditos para que nos vayamos volviendo a conectar. Saludo a OmniLife, a Norca, a Laurisa, a Pao, a Yesenia, que neuropsicopedagoga, que bien, a Marisela desde México, a Daldamere, a Verónica desde Venezuela. Veo que se me han estado conectando todas las noches ustedes, muy bien. A Angie desde Venezuela, Marianela, a Pao desde Ibagué, a Rubiana, muy bien, a Tanadis desde Panamá, a Marie de Venezuela, de Colombia, Santa Marta, Laurisa, saludos cordiales desde México, de Pepeco, muy bien, Pepe, todos los días te he visto aquí en las transmisiones, muy bien. Happy Ilusiones, muy bien, se han unido aquí muchas personas de varias regiones de nuestro hermoso país y también por aquí de Chihuahua, wow, Adelina, de Chihuahua, de México, de Costa Rica, de Perú, de Ecuador, de República Dominicana, Hilda, muy bien, Jenny desde Bogotá, Danapi de Ucrania, qué bien, bienvenidos desde Perú, muy bien, Fitness desde Valle, desde República Dominicana, Huella de Los Ángeles, que también nos han estado acompañando durante todo este tiempo. David Felipe desde Pereira, Lauri desde Perú, Panamá, Sior. Bueno, muy bien, aquí me quedaría toda la noche, en fin, dándole una bienvenida, agradeciéndoles muchísimo de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Bueno, vamos a continuar con estos temas que hemos venido reflexionando a lo largo de toda la semana. Y mientras que se siguen conectando muchas más personas, voy a darme una pequeña presentación para las personas que apenas se están conectando en el día de hoy, porque pienso que es muy importante que sepan quién les está hablando. Mi nombre es Elianel Gómez, psicóloga, especialista en neuropsicopedagogía, especialista en neuropsicología clínica. Soy magíster internacional en neuropsicología clínica, pedagoga, psicopedagoga, experta en el manejo del TDAH por más de 30 años, un tema que me apasiona, fundadora de la IPS Ser Crecer Pereira. Aquí trabajamos con un equipo interdisciplinario muy hermoso y muy idóneo, apoyando a muchas familias de cuyas necesidades hemos tratado de llegar al mundo de todos ellos, buscando la forma de que tengan una mejor condición y calidad de vida. También creadora del método EMPEME, entrenamiento neuropsicopedagógico para el manejo del déficit de atención y de la hiperactividad, que es el tema que sin lugar a duda vamos a manejar, si Dios quiere, la próxima semana, del 14 al 18 de febrero. La semana la llamé
semana del TDAH. Muchos dirán, pero si ya estamos en la semana del TDAH. Sí, claro, pudiésemos decir que esta es como un abrebocas, una antesala de reflexión, de concienciación, de sensibilización, de manejar unos ejes temáticos muy de tipo global para podernos centrar la próxima semana, indudablemente, a hablar de ese método que ha sido creado por mí y que se ha venido implementando durante muchos años en mi institución de Ser Crecer, obteniendo extraordinarios resultados. La próxima semana, no se les olvide, los que no se han logrado todavía inscribir, pueden dirigirse al enlace de mi biografía en el Instagram y simplemente le das clic para que pueda hacer su inscripción. O si no, escríbeme por interno que nosotros haremos la inscripción para ti. Yo les recomiendo que se motiven y sigamos con este proceso tan bello porque la verdad es que es un evento online para mí que reviste mucha importancia y de verdad que es maravilloso. Quienes ya me conocen saben que no miento. Además que soy una fiel apasionada y tengo muchos deseos y estoy muy motivada a seguirles compartiendo a todos ustedes conocimientos que sin lugar a duda redundarán en beneficio no solamente de ti como persona, como hombre, como mujer, como ser humano, sino también en redunda en torno a la familia, a tu consultorio, al colegio, en fin, a los diferentes contextos donde tú te desenvuelves como profesional o en el rol en el cual tú te desenvuelvas. Bueno, teniendo en cuenta entonces ya mi presentación y veo que se ha unido muchas personas porque estoy proyectándome por las redes sociales del Instagram, Neuropsico Elianet, y por el Facebook, Elianet Go. Bueno, vamos a tratar de retomar un poquito el tema de ayer para que las personas que no lograron estar se contextualicen un poquito frente a qué fue el tema que manejamos en el día de ayer y los días anteriores. Cuando hablamos del déficit de atención, volvería a arrancar hay múltiples definiciones acerca del déficit de atención. Han habido estudiosos muy grandes como Orjales, Polaino, Barclay, la Organización Mundial de la Salud, Castelló, en fin, demasiados investigadores que se han dedicado durante décadas a determinar, a evaluar, a ampliar, a conocer todo lo correspondiente a la parte del déficit de atención, teniéndose en cuenta que es quizás una de las problemáticas sociales que en este momento más auge se ha venido dando en las últimas décadas. Primero porque ya se ha tenido de alguna manera muchas investigaciones que han ampliado de manera específica toda la situación que le acontece a una persona que padece del déficit de atención, tanto en niño, adolescente como adulto. Pero además también hay que entender que en la última década y máximo en estos últimos años que hemos vivido los acontecimientos de la pandemia, que ha implicado unas transformaciones sustancialmente significativas en la vida de todas las personas y obviamente en la vida específicamente de nuestros niños y jóvenes, partiendo que todavía hoy en este momento estamos utilizando el tapabocas. Imagínense ustedes tapándonos la boca y la nariz, que es nuestra esencia, para poder respirar. Un cerebro sano es un cerebro que se oxigena con gran cantidad de oxígeno. Entonces se pueden ustedes imaginar lo que está implicando en la vida de nosotros como adultos, de nuestros adolescentes y niños, que para poder sobrevivir a esta pandemia tenemos que seguirnos protegiendo de la epidemia con un tapabocas. El mero hecho de estar utilizando un tapabocas con un trapo o una tela que nos bloquea un poco, nos protege supuestamente la boca y la nariz, implícitamente ya estamos limitando todo ese proceso de oxigenación que nuestro cerebro necesita. Entonces,
Les cuento que en los últimos días me han estado comentando mucho de muchos colegios, maestros que han estado muy preocupados porque muchos de sus niños y niñas, y más y menos que han padecido trastorno por déficit de atención y hiperactividad, han estado más inquietos, han estado más dispersos y han estado mucho más desmotivados para responder ante las exigencias académicas. Y yo podría pensar que esta parte del bloqueo que tenemos con el tapabocas de alguna manera puede tener una gran incidencia en la cantidad o en el porcentaje que el cerebro necesita recibir de oxigenación. E inclusive estuve leyendo esta mañana en una revista de neurociencia donde salió un artículo muy importante acerca de ¿y la pandemia qué? ¿Y qué pasa con nuestro cerebro? Y en una investigación que hicieron en la Universidad de Harvard hace más o menos aproximadamente unos 6 meses, en esta revista publican las implicaciones que está teniendo la pandemia en todo el proceso neurológico y en las estructuras neurológicas del cerebro de todas las personas que aún hemos sido capaces de sobrevivir a esta pandemia. Pero adicional a eso, han mostrado allí datos estadísticos de cómo niños que han padecido trastorno por déficit de atención y de la hiperactividad con la presencialidad de esta pandemia y con el uso del tapabocas, la disminución de la cantidad de oxígeno que el cerebro necesita tener permanentemente, ha habido una gran incidencia no solamente en los dispositivos de aprendizaje, sino también en los procesos neurocognitivos, específicamente los niveles de atención y de concentración. Por eso es tan importante que a pesar de que estamos viviendo esta pandemia, no olvidemos que el deporte, las actividades deportivas, ojalá al aire libre, estén inherentes en las vidas de nosotros a nivel familiar, puesto que puede ser una de las formas mediadoras de contrarrestar las implicaciones que ha venido teniendo en todos nosotros el uso del tapabocas con la pandemia. Y las actividades deportivas, ojalá inculcar mucho en nuestros niños, ojalá la natación, que es una de las deportes más completos y que se ha comprobado científicamente que este deporte es muy completo porque involucra no solamente todas las partes corporales, sino que también ayuda muchísimo al desarrollo de un buen proceso del manejo de la respiración, porque si bien es cierto, ese es otro elemento constitutivo que muchos niños y aún nosotros no sabemos respirar. En la semana del TDAH, cuando dé a conocer el método EMPE, trataré en la medida de las posibilidades de dar a conocer algunas de las muchas técnicas y estrategias que nosotros utilizamos, y una de ellas precisamente es enseñarle al niño que aprenda a tener una adecuada respiración diafragmática, porque esa respiración redundará en torno a que haya un mayor nivel de oxigenación cerebral, y ello contribuye a la liberación de buenos niveles de dopamina, serotonina, noradrenalina, norepinefrina, que son químicos cerebrales que contribuyen a que todo ese circuito neurológico funcione de una manera armónica, efectiva, ayudando muchísimo, gracias a la plasticidad cerebral, a que todos esos procesos cognitivos se sigan dando de manera adecuada. Además también que con eso se contribuiría a una reestructuración neuronal, donde hay una regeneración de células neurológicas que ayudan a la disminución del envejecimiento de este circuito neurológico, y por el contrario, esa regeneración nos da, no solamente a nuestros niños jóvenes, sino también a nosotros adultos, juventud, para poder seguir enfrentando todos los retos que la vida nos depara. Bueno, en este orden de ideas, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, he dado cada vez en mi intervención definiciones sobre el TDAH, pero yo sí quisiera recordarles
Como lo dije yo ayer, que el TDAH no es una enfermedad. Por lo tanto, la medicación, cuando se suministra, no se le suministra a una persona que padece TDAH la medicación porque está enfermo, porque no es una enfermedad. Y en segundo lugar, es importante que tengamos en cuenta que el déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo, de carácter muy de tipo neurobiológica, más bien crónico, que se presenta a lo largo de toda la vida, no tiene cura, originado específicamente en la infancia y lo va afectando a lo largo de toda la vida. Esto es caracterizado por componentes sintomáticos de atención, de inatención, de impulsividad y de hiperactividad, pero que en la medida en que hacemos un buen manejo, le damos un buen manejo a esta problemática, indiscutiblemente la permanencia a lo largo de la vida puede llegar inclusive a volverse imperceptible. Entonces, mientras a más temprana edad atendamos, identifiquemos adecuadamente el diagnóstico y logremos hacer una excelente intervención, ojalá en la etapa del preescolar, que es en la etapa donde más vertiginosamente se desarrolla el cerebro de nuestros niños y niñas, pues mucho más favorecido va a estar él o ella a lo largo de la vida. Mientras más tardíamente se identifique el diagnóstico y mientras más tardíamente se implemente un plan de intervención, más riesgos tiene el paciente que lo padece de poder tener una regulación adecuada y por tanto llevar una vida en términos de salud mental estable y productiva. Mientras a más temprana edad, mayor garantía de productividad. Mientras sea más tardío, menos probabilidades. Es muy importante que les quede claro eso. Ayer también les referí la diferencia entre un tratamiento con el medicamento cuando el niño es llevado a consulta donde un neuropediatra o un psiquiatra o un pediatra y la primera opción es la medicación. Ayer habíamos hablado de todas las implicaciones que tendría medicar a un niño de primera mano cuando hay otra tipología de intervenciones de tipo multimodal, por ejemplo el método EMPEMED que les voy a dar a conocer, al igual que habrán muchos métodos muy probablemente también efectivos como el mío, han dado muestras científicamente porque mi método ha sido avalado por la tesis de grado que hice en mi maestría, inclusive fue una tesis laureada. Ya está el libro próximo para edición, para venderlo al público. Y fuera de eso, pues la experiencia que hemos venido teniendo a nivel de hacer crecer, que las próximas semanas quienes estén inscritos en la semana del TDAH, porque va a ser un grupo muy selecto, yo no voy a televisar por acá por el Instagram, simplemente voy a dar a conocer todo el trabajo que queremos manejar para la próxima semana, obviamente en el grupo selecto quien se escriba, por eso es importante que lo hagas en el enlace que aparece en la parte superior de mi Instagram para que no te quedes sin esa información que les voy a transmitir la próxima semana del 14 al 18 de febrero. Bueno, volviendo a retomar lo que venía diciéndoles entonces, la medicación puede ser una opción, pero en caso extremo, cuando nuestro paciente deriva un diagnóstico que reviste una complejidad sustancialmente mayor, es decir, que su diagnóstico tenga un nivel de severidad. Y cuando estamos hablando de severidad, estamos dando cuenta del componente sintomático en términos de frecuencia, de intensidad y fuera de eso que el TDAH también esté adicionado a otros trastornos que se llaman comorbilidad, que ese tema lo voy a tratar el próximo domingo a las 8 de la noche para que también estemos conectados este domingo a las 8 de la noche, puesto que voy a hablar del TDAH con las comorbilidades. Entonces, cuando el trastorno es complejo en intensidad, en frecuencia y está adicionado a otra tipología de trastornos que incapacita sustancialmente el paciente, se podría pensar en la factibilidad de una medicación. O caso excepto,
cuando la valoración se identifica a nivel de un TAC cerebral o un PET, por ejemplo, que se identifica una disritmia cerebral o hay en su defecto la presencia de crisis convulsiva o de crisis epiléptica. En esos casos sí uno no puede entrar a cuestionar la medicación y eso generalmente lo recomienda específicamente es un neuropediatra, un neurólogo pediatra experto en todo el estudio específico del cerebro. Pero cuando no es así, cuando no reviste tal gravedad, hay múltiples formas, estrategias, técnicas que podemos utilizar, implementar para que nuestros niños y niñas, primero que todo, no se sientan etiquetados, ni sesgados, ni enjuiciados, ni señalados, ni mucho menos condenados a la palabra enfermo. Me llega mucho mi consulta, niños que me dicen, es que en mi salón a mí no me quieren, doctora, primero porque soy una caspa y segundo porque tengo una enfermedad muy rara. Yo soy un bicho, yo no entiendo por qué yo vine al mundo si yo no escogí nacer así. Y todos los niños se burlan de mí porque yo soy un niño enfermo y otros me dicen que soy un niño muy especial y yo no quiero que me vean ni especial ni enfermo y yo quiero ser un niño feliz. ¿Se pueden ustedes imaginar en el mundo de ese niño la perspectiva, el sentido de vida, los niveles de motivación para percibir la opción de vida cuando él mismo está sintiendo el rechazo de un componente social, de sus amiguitos, de sus amiguitas, aún de sus familiares, de sus vecinos? Por eso tan importante asumir una actitud compasiva, ponernos en los zapatos de ese niño, de ese adolescente que está viviendo esa experiencia, ese infierno, que él no entiende qué le pasa, que no sabe qué le está aconteciendo en ese cerebro, que cuando le dicen siéntate Felipe y atienda, ¿por qué no te quedas quieto? Felipe, ¿cómo tengo yo que hablarte para que me escuches? ¿Y qué es ese desorden de cuaderno? ¿Y qué es ese desastre de tarea? ¿Y por qué te tiras al suelo? ¿Y por qué eres tan cochino y tan desordenado? Son palabras que laceran el alma, el corazón y el amor propio. Por eso es que tenemos que ser muy talentosos, muy compasivos, muy comprensivos, muy pacientes y ante todo ampliar nuestros conocimientos para que no incurramos en esos errores de etiquetamiento, de enjuiciamiento, en su defecto de maltrato psicológico, que sin querer como maestro, como madre, como padre, aún como profesional, en medio de nuestra impaciencia y nuestra impotencia, podemos incurrir a maltratar a nuestro niño o a nuestro adolescente. Y es ahí verdaderamente donde se desencadena, ahí sí, todo un componente patológico que inclusive reviste mayor importancia que el mismo TDAH que el niño está padeciendo. Entonces es muy importante más bien trabajar mucho desde la perspectiva de la terapia, de las pautas, de las estrategias, revisar nuestra actitud, cómo proyectarnos, cómo le hablamos, cómo le damos una instrucción, que eso lo vamos a explicar todo la próxima semana con el método EMPEMED. Hoy quise traerles, porque fue un compromiso, inclusive los temas que he venido tratando durante esta semana ha sido la recopilación de todas las preguntas que ustedes me han venido haciendo a lo largo de todo este tiempo en mis redes sociales. Muchos me han preguntado cuál es la diferencia de un niño, mi niño es inatento, ¿será que tiene TDAH? Otras preguntas, por ejemplo, mi niño me lo diagnosticaron que es hiperactivo, pero que no tiene TDAH. A mi niño lo medicaron con risperidona, pero dicen que no tiene TDAH, pero en el colegio dicen que no se lo aguantan y que es muy inatento. Entonces, doctora, ¿qué es lo que mi hijo tiene? Porque lo estamos dando risperidona y él está mucho más violento que antes. Entonces, mira,
Yo quiero que hoy por lo menos puntualicemos muy bien que cuando hablamos del trastorno por déficit de atención, así como a ti en algún momento te da una úlcera o tienes un malestar estomacal y vas donde el médico y el médico te dice, mira, tienes un rebote como de gastritis, vas a tomarte este medicamento. Y resulta que te tomas el medicamento y la gastritis no te va a mayores, pero resulta de que ya ha habido un componente sintomático de gastritis donde con frecuencia presentas los mismos componentes sintomáticos de manera reiterada y frecuente, al punto que cada vez que tú comes te cae mal la comida. Entonces ya no es una gastritis porque le cayó mal un alimento, sino que ya hay un componente ahí de alteraciones del jugo gástrico a nivel estomacal. Pero también podemos hablar de una úlcera gástrica, también podemos hablar de un componente sintomático de un cáncer. Entonces démonos cuenta que todas las caracterizaciones sintomáticas en la forma se ve como muy igual, pero en el fondo cuando ya se hace uno el examen encuentra que hay una gran diferenciación entre una gastritis leve, una gastritis moderada, una gastritis severa, una úlcera gástrica, un Bacter pylori y un cáncer. Lo mismo ocurre con nuestros niños en estos casos. No es lo mismo diagnosticar un niño con trastorno por déficit de atención leve, trastorno con déficit de atención moderado, a un trastorno por déficit de atención severo. No es lo mismo diagnosticar a un niño, una niña, un joven con un déficit de atención subtipo inatento, en donde estrictamente las conductas son completamente diferentes e inclusive a nivel de comportamiento se vuelven imperceptibles, a un niño que tiene un déficit de atención subtipo impulsivo hiperactivo, o en su defecto otro que se le encuentran los tres componentes. Entonces, de acuerdo a la tipología o la clasificación de su diagnóstico, va a depender el tratamiento, el tiempo, la intensidad y el nivel de terapias o la modalidad de terapias con el equipo interdisciplinario que el niño necesita. No es lo mismo un niño que tenga un trastorno por déficit de atención subtipo inatento con un coeficiente intelectual medio bajo, limítrofe o con una discapacidad cognitiva que amerita un tratamiento pedagógico y fonoaudiológico, a un niño que tiene un coeficiente intelectual brillante de 120, que es volado, pero que prevalece más su hiperactividad y su impulsividad que su inatención. Entonces, cuando uno logra identificar con claridad estas clasificaciones, se le facilita a uno mucho más poder entonces saber cómo poderlo abordar y en qué momento es requisitivo la medicación y en qué momento no es requisitiva la medicación. En este orden de ideas, entonces, quiero darles a ustedes a conocer las tres tipologías que según la clasificación del CIE-10 o la Organización Mundial de la Salud, porque eso está nomenclado en el libro de psiquiatría a nivel de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de tres clasificaciones. La primera clasificación, que es la menos común, se considera que es la menos común, es la de la clasificación de inatento, subtipo inatento, también se llama clasificación clínica subtipo inatento. Esta clasificación de subtipo inatento es el menos, escúchenme bien, es el menos frecuente de las tres clasificaciones. El subtipo inatento es el menos frecuente, lo padece más o menos aproximadamente el 10% de la población diagnosticada con TDAH, pero esa es la clasificación más difícil de diagnosticar, porque como en el niño no se ve inquieto, ni impulsivo, ni agresivo, sino que generalmente las características de estos niños, generalmente son niños más bien que pasan inadvertidos en el aula de clase, generalmente son niños más bien pasivos, introvertidos, tímidos, entonces la dispersión de ella o de él se ve inadvertida, entonces nunca lo consideran como un niño con esta dificultad.
es el que menos llamativo es. Entonces, esta tipología o esta clasificación generalmente se da mucho más en las niñas que en los niños. El TDAH subtipo inatento se da en un 10% comprobado científicamente más en las niñas que en los niños. Y quisiera darles a conocer cuáles son esas características que lo hacen ver a nivel sintomático como, como el perfil de esa tipología de diagnóstico. Por ejemplo, es un niño o una niña que presta muy poca atención a los detalles, presenta generalmente dificultades para completar las tareas. Generalmente inicia una tarea y casi nunca la logra terminar. Y esa es la pelea y la batalla generalmente de la mamá o de la maestra en el aula de clase, porque es que tú, Juanita, siempre que inicias una tarea, ¿por qué no la terminas? Y es que posiblemente ese sea un síntoma prototípico de Juanita, que posiblemente esté padeciendo un TDAH subtipo inatento. Son niños que suelen despertar, dormir, sueñan despiertos o se elevan y están en otro mundo mientras que tú estás hablándole o el maestro está explicando su clase. Se distraen con una gran facilidad. Eh, ante estímulos que inclusive no son tan relevantes, no parecen escuchar cuando se les habla. Entonces es muy típico que tu mamá o papá o maestro le dice, Juanito, pero es que tú no me escuchas. He repetido 3 veces la instrucción y no ha habido poder humano que tú la cumplas. Claro, el niño está completamente abstraído y no hace selectividad de ese estímulo ante la instrucción que tú le estás dando. Por eso es tan importante cuando uno dé una instrucción a un niño, se le debe dar mínimo 2 veces o 3 y pedirle al niño o niña que repita la instrucción para que tú te cerciores qué tanto comprendió la instrucción y qué tanto la logró asimilar. No parece escuchar, dificultad para seguir órdenes o instrucciones, no logra terminar sus tareas y sus deberes, todo lo dejan muy incompletos. Hay una gran dificultad para organizar sus tareas, para organizar sus actividades. Generalmente son niños muy desordenados con los útiles, suelen perder fácilmente los útiles. Tú te cansas de comprarle la cartuchera y si no le haces un buen entrenamiento, pues tú te pasas todo el año comprándole cartucheras cada 8 o 15 días y si no es la cartuchera, los lápices que tú le compraste en la caja, en 2 días ya no llega sino uno. Son niños que no tienen esa capacidad de autocuidado, puesto que recordemos que en el lóbulo prefrontal hay una área que se llama el área de la planificación, que generalmente en la mayoría de ellos revisten ciertas dificultades. Ya la tipología de TDAH, subtipo impulsivo e hiperactivo, tiene otra modalidad de características completamente diferentes. Yo podría decir que a nivel científico se ha identificado que aproximadamente el 30% de niños diagnosticados con TDAH, el 30% de niños diagnosticados con TDAH padecen frecuentemente el TDAH subtipo impulsivo hiperactivo, específicamente en niños y en adolescentes y específicamente en hombres adultos, generalmente de género masculino. ¿Cuáles son las características más prevalentes para que ustedes lo tengan en cuenta? Uno, le cuesta quedarse sentado en el puesto, como que si le picara una hormiguita y él o ella tiene que pararse porque le incomoda quedarse un lapso de tiempo quieto en el puesto. Corre, trepa, salta en situaciones inadecuadas. Suelen ser niños verborreicos que hablan y hablan y hablan y hablan y no tienen ese control inhibitorio de la emoción, porque inclusive hasta atropellan las palabras para poder expresar una emoción o un sentimiento o una idea o una inquietud.
Son niños que están moviendo permanentemente los pies, los están balanceando, tienen que tener algo en la mano, ellos juegan con el lápiz, ellos muerden el lápiz, ellos tienen que estar moviéndose, recostándose sobre la silla, moviendo los pies, parándose, sentándose. Esas son características típicas de un posible TDAH subtipo impulsivo hiperactivo. Le es muy difícil esperar el turno, son niños demasiadamente impacientes, se descompensan con mucha facilidad. La tolerancia a la frustración para hacer una tarea, la tolerancia a la frustración para ejecutar una acción, cuando ven que le es difícil, se impacientan, se irritan y generalmente tienen una tendencia a comportarse de manera impulsiva y agresiva. Esas conductas son típicas en esta modalidad de niños. Y hay una tendencia muy superior en ellos que tienden a realizar muchos cambios en una actividad. Ellos empiezan jugando con el Legos, luego prendieron el Xbox, luego dejaron el juego y luego pasaron a jugar con balón y luego se montaron en la bicicleta. Nunca terminan una actividad. Son típicos estos niños que empiezan con una actividad deportiva y le dicen a ustedes, papá, mamá, ya no quiero, y pueden ustedes estarlo matriculando 3, 4, 5 veces en actividades deportivas diferentes. Esa es una de las grandes inquietudes que manejan mis pacientes cuando llegan a consulta. Doctora, he invertido mucho dinero. Mi hijo empezó en taekwondo, luego en patinaje, luego en atletismo, luego en fútbol y ahora es que quiere kickbox y entonces ya no sé qué hacer. Todo eso se debe a que hay un componente en el cerebro, en el lóbulo prefrontal, que se llama la flexibilidad cognitiva, que en ellos está enlentecido ese proceso y hay que hacer un muy buen entrenamiento terapéutico para que ellos vayan aprendiendo a tener una regulación a ese nivel conductual. Esta tipología de TDAH, su tipo impulsivo, hiperactivo, quiero que les quede muy claro, tiene una gran predisposición, escúchenme bien, a mediano y largo plazo, es decir, en la etapa adolescente y obviamente en la etapa de la adultez, una gran predisposición. Si no se les hace un buen tratamiento oportuno, efectivo y ojalá a temprana edad, una predisposición a reaccionar de manera muy súbitamente e inesperada ante diferentes estímulos sin considerar las consecuencias que traiga consigo ello para sí mismo y las consecuencias que traiga para los demás. Es decir, puede reaccionar de manera violenta, abrupta, sin percatarse de qué consecuencia puede traer esto. Mira, yo tuve un caso de un paciente que me consultaron por vía online de Estados Unidos, un joven muy bello, muy inteligente, diagnosticado ya con autismo, pero muy violento, y estaba medicado con risperidona, con fluoxetina, le estaban dando ritalina, la quetiapina para dormir en la noche y demás. Y la mamá me decía, doctora, esto es una pesadilla, lo que he venido viviendo con mi hijo, puesto que hemos probado muchos profesionales, muchos neurólogos, muchos psiquiatras, muchos psicólogos, lo hemos tenido interno en varias instituciones y nunca hemos podido tener un niño estable y llevamos de esto desde los 7 años y ahora mi hijo tiene 17 años y ya no sé qué hacer con él. Alguien me habló de usted y quise probar a ver si me puede colaborar. ¿Yo qué hago? Porque me ha dañado 2 matrimonios y estoy a punto de colapsar con mi tercer matrimonio porque mis otros hijos de mis otras parejas son diferentes al primer hijo de mi primer matrimonio y la verdad es que no se lo aguantan. Yo le hice la entrevista y le dije, es un caso de mucha complejidad, no creería poderte ayudar online, puesto que habría que hacer una muy buena valoración a nivel de neuropsicología y poder saber cuáles son los intereses que él tiene, sus fortalezas y asimismo identificar, asimismo como reevaluar todas las medicaciones que se le están suministrando, porque veo que está muy atiborrado y lleva desde los 7 años tomando medicación y ya tiene 16 años y no hay un cambio sustancial. Eso nos está diciendo realmente que hay que hacer una revisión frente a la situación de él.
pues los papás se motivaron y déjenme decirles que se vinieron de Estados Unidos y aquí estuvieron un mes completo de vacaciones donde pudimos hacer un estudio muy meticuloso de la situación de nuestro muchacho, del cual yo no sé si me está escuchando la mamá, que yo amo con todo el corazón. Yo creo que la mamá la semana que entra nos va a testimoniar ese caso, porque ella ama hacer crecer y en este momento el joven ha mejorado muchísimo. Cuando entrevisté al joven, pues escuchó la palabra enfermedad porque yo estaba haciendo la historia clínica y él quería estar en esa historia clínica. Yo le dije a la mamá, pues no suelo tener a mis pacientes en la historia clínica, caso excepto que sea requisitivo. Pero pues si él quiere quedarse, pues que lo haga, pero no estoy muy partidaria de hacer la historia clínica frente al paciente. Y resulta que cuando yo le pregunté a la mamá cuáles son las enfermedades que el joven ha padecido de niño, él reaccionó y dijo, yo no soy un niño enfermo, yo no estoy enfermo. Entonces se paró furioso y tiró la puerta. Y me dijo la mamá, doctora, mire, esa misma actitud es la que ha tenido en toda parte. Nos tiramos los quesos con esta terapia y yo que tenía tanta esperanza de usted, doctora, esa es la reacción que él siempre toma. Tiró la puerta del consultorio. Yo le dije a la mamá, tenga la amabilidad, espera un momentico. Yo salí, lo abordé, él se sentó en la sala de recibo y dijo, yo tengo que irme ya, yo me estoy enloqueciendo, yo quiero irme, yo quiero irme. Y le dije, ven Juan, te vas a calmar, te vas a tranquilizar. Me senté en una banca ahí en el antejardín de la clínica, estoy hablando 15 minutos con él, le expliqué y accedió a volver al consultorio, a la consulta. Y ahí lo que yo pude identificar era que durante todos los años que había sido tratado, él se había considerado siempre un ser humano enfermo, sin opción de mejorarse, sin opción de curarse. Entonces él me decía, es que yo no sé para qué mi mamá me trajo al mundo, yo soy un ser enfermo, yo soy un ser perdido, yo no tengo, ¿cómo fue que me dijo? Yo no tengo cura, yo no tengo remedio, doctora. Entonces yo no sé mi mamá para qué invierte este dinero cuando yo no tengo cura. El fin mío es morirme, por eso me he intentado suicidar 4 veces y yo no entiendo por qué con todos los intentos nunca he podido lograrlo conseguir. Entonces yo le dije, mi amor, porque el universo y Dios, si eres creyente de Él, te tiene preparado para ti una vida diferente donde vienes a cumplir una tarea y en medio de esa tarea a que tú seas un chico muy feliz y yo te voy a colaborar para que tú te redescubras porque eres un ser maravilloso. Además que veo en tus ojos nobleza, dulzura, amor. Tú a mí me encantas y apenas te estoy conociendo. Dame la oportunidad, démonos la oportunidad para que nos conozcamos, mi amor. Y a lo mejor entre los dos podamos redescubrir cosas que todavía te ha hecho falta descubrir. Pero me van a volver a internar. No, a ti no te vamos a internar. Es que ya he estado hospitalizado 6 veces. No, mi amor, tú no vas a venir a Colombia y menos a mi clínica a volverte a internar. No, tú vienes aquí a darnos la oportunidad de conocernos, de entendernos, de descubrirnos y a lo mejor de hacer cosas completamente nuevas. Démonos la oportunidad. Bueno, esa sesión fue muy hermosa. Finalmente empezamos el proceso de evaluación y tengo para decirles en este momento, la mamá se fue, estuvo con él más o menos aproximadamente 1 mes y medio acompañándolo en las sesiones de terapia. Luego lo dejaron aquí, por fortuna había un familiar, creo que la abuelita de él, por parte del papá biológico, que dijo yo me quedo, pero tenían miedo porque en medio de una reacción que él tuvo agresiva y violenta en Estados Unidos, su ira, porque allá pues este era el tema, el caso que estoy tomando para ejemplificar el subtipo impulsivo hiperactivo. Miren que ellos no tienen intencionalidad muchas veces de hacer daño. Él reaccionó en una situación en la casa porque tenía que ir a jugar un partido de fútbol americano y le había prestado el balón a su hermano y el hermano quedó de traérselo puntualmente y el hermano se varó en el carro y no pudo llegar con el balón y eso le implicó para un chico que tiene un trastorno de neurodesarrollo, pues le diagnosticaron un autismo severo. Yo no le encontré ese autismo severo, yo le encontré fue un Asperger, que es diferente. Y entonces la reacción violenta fue que empujó a la abuelita
y la abuela cayó y se golpeó el occipital y quedó en cuidados intensivos y eso le generó a él pues una serie de implicaciones legales, de hospitalización y demás, pero él me decía, doctora, yo nunca quise dañar a mi abuelita, además que es la abuelita, mamá mía, y apenas me contaba con lágrimas en los ojos, me decía, perdóname, mamá, perdóname, doctora, perdóname, mundo. Yo no quise herir a mi abuelita, yo no quería verla en esas condiciones. Mamá, mamá, mi abuelita es mi segunda mamá, la que me crió, la que me vio nacer. ¿Cómo se les ocurre que yo la quería, quería que se muriera? Estuvo 3 meses en estado de coma. Por fortuna la señora se recuperó, pero quedó pues con una demencia, con muchas situaciones, y eso el joven no se lo perdona, no se lo perdonaba nunca. Hubo que hacer un trabajo fuerte, fuerte con él, de perdón, de sanación, de duelo, para que él pudiese perdonarse y perdonarlos, buscando con ellos esa sanación. Y en la medida en que fui trabajando primero con él lo emocional, lo último que trabajamos fue la parte del TDAH. Cuando ya él se reencontró consigo mismo, pudimos entrar más en el mundo de él y fue sorprendente la manera como él empezó a dar respuesta a todo ese tratamiento que le hicimos. Lo mandamos obviamente a psiquiatría, se le suprimió todos los medicamentos, el único que se le dejó fue la risperidona con una miligramos muy rebajado, muy reducido, lo demás todo se le quitó, y estuvo con nosotros 6 meses en terapia, y en este momento tengo para decirles que ya está en Estados Unidos, ya en su segundo semestre de administración de empresas y también trabajando en una empresa de un tío. Y la mamá nada menos hace 15 días me dijo, doctora, estoy tan maravillada con mi Juan José porque no es ni la sombra de lo que fue. Y creer y saber que pasamos desde los 6 años hasta los 18 años en toda esta pesadilla, y bendito sea Dios que ángeles en el mundo sí hay, y tú eres una de ellas, porque salvaste a mi hijo, me salvaste a mí, salvaste mi hogar, salvaste mi matrimonio y salvaste la vida de mi hijo. Ya le encuentra sentido a la vida, se ve un niño feliz. Obviamente él sigue con terapia con nosotros vía online, una sesión ya por semana para fortalecerle más la parte de la autoestima, pero es increíble los logros y los avances que ha tenido nuestro muchacho. Entonces el TDAH, subtipo inatento, impulsivo, hiperactivo, tiene una tendencia a presentar unos componentes sintomáticos muy comunes a otros trastornos de tipo psiquiátrico. Entonces yo podría decir que ese es uno de los subtipos más delicados, porque puede desarrollarse a mediano plazo si no se tiene un buen manejo de intervención terapéutica. Trastornos psiquiátricos después del TDAH puede desencadenar trastornos de personalidad múltiple, trastornos de control de impulsos, trastornos de depresión, trastornos de bipolaridad, trastornos de conducta, trastornos disociales, trastornos de adicciones, sea adicción a lo sexual o adicción a sustancias psicoactivas, y en la vida adulto también pueden desencadenar el famoso papá responsable que se queda a altas horas de la noche trabajando, pero resulta que más que trabajar a altas horas de la noche, lo que pasa es que este señor tenía un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, poco se le reguló y le quedó un trastorno obsesivo compulsivo, específicamente en el ámbito laboral. Y entonces eso explica por qué tantas personas son tan obsesivas con el trabajo que no son capaces de destinar un tiempo para sus hijos, para su familia, para su vida personal, porque tienen que estar, su vida está girando alrededor de trabajo, 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 ganar, 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 y esa es una especie de conducta obsesivo-compulsiva, pues que obviamente amerita un tratamiento ya de tipo psiquiátrico. Y ya el trastorno por déficit de atención, que es el tercer nivel o la tercera clasificación, que es la combinada. La combinada es aquella que tiene componente inatento, impulsivo e hiperactivo. Pudiésemos decir que
la mayoría de diagnósticos que damos de esta clasificación combinada, que tiene síntomas de inatención, síntomas de impulsividad y síntomas de hiperactividad, déjenme decirles que científicamente está comprobada que más del 60% de personas diagnosticadas con TDAH tienen subtipo combinado. ¿Qué quiere decir esto? Que es el que más se relaciona entonces con las comorbilidades, con otros trastornos mentales. Entonces, si ustedes me preguntan, doctora, ¿cuál de todas estas tres clasificaciones puede ser más grave? Yo diría que entre la impulsiva hiperactiva y la combinada. De las tres clasificaciones, la combinada es el trastorno más complejo de manejar, que reviste tratamiento interdisciplinario. Generalmente son tratamientos relativamente un poco largos, de mucha monitorización, un trabajo de psicoeducación, donde intervenga padre, madre, familia, colegio, donde intervenga un equipo interdisciplinario. Y eso explico el por qué de verdad la medicación sola no podría hacer el trabajo. Por ejemplo, Juan José, mi paciente, no era posible haberlo trabajado solamente con medicación, y pareciera ser que él fue tratado mucho tiempo con muchos medicamentos y muy poca intervención terapéutica. Aquí le volteamos la película, donde menos medicación y más terapia. Él se sintió bien consigo mismo, porque me dijo, doctora, entonces yo no soy un ser enfermo. Y yo le dije, no, mi vida, vete y mírame a los ojos, vete con la absoluta convicción que tú eres un ser maravilloso, inteligente, y que todo lo que tú te propongas lograr, conseguir, lo vas a lograr. Uno crea lo que cree, uno crea lo que uno cree en la mente, y tú eres un chico supremamente talentoso. Vete tranquilo, que tú enfermo no eres. Tienes una condición particular. Tu estructura cerebral es un poco diferente a la mía, a la de otros, pero eso no quiere decir que esa particularidad te haga ver como un ser enfermo y extraño o un extraterrestre. Simplemente eres un ser excepcionalmente maravilloso, que si tú te aceptas, te valoras, te reconoces, te quieres, el universo te lo va a retribuir. Y si tú, desde esa perspectiva de amor propio, de autorreconocimiento y de autorrespeto, el universo también aprenderá a respetarte. Tus amigos te aprenderán a respetar. Y a donde tú vayas, te aprenderá el universo a respetar. Y como son niños tan tiernos, tan amorosos, y yo hablo con él, me dice, doctora, todo lo que tú me dijiste, nuestras terapias han sido convalidadas conmigo, lo que hace que estoy trabajando con mi tío y lo que hace que estoy interactuando con mis compañeros en mi aula de clase en la universidad. Anécdotas para contar, innumerables, innumerables anécdotas para contar. Por eso no se te olvide inscribirte a la semana del TDAH del 14 al 18 de febrero, porque allí seguiré hablándoles a ustedes muchas cosas, porque este es un tema de verdad que es mágicamente maravilloso, de una complejidad muy grande, pero nada que no se pueda saber, nada que no se pueda conocer, nada que no se pueda aprender, y nada que tú como papá, como mamá, como maestro, como maestra, como tía, como abuelita, como pedagogo, como profesional en el área de la salud, no pueda lograr hacer. Recuerde que uno crea en el cerebro, uno crea la realidad que quiero crear, y eso está todo en mi mente. Por eso el conocimiento tan hermoso y las oportunidades que nos tenemos que dar de aprender, de estudiar, de leer, y diría yo que estas oportunidades que se dan por estos medios, aprovecharlas al máximo para que nos sigamos enriqueciendo mucho más, y poder hacer de nosotros un ser con un espíritu de servicio para la humanidad, o por lo menos para los seres que tanto amamos. Bueno, a ver qué más tengo yo por aquí, ya como para irme despidiendo.
Vuelvo y le reitero, un solo diagnóstico no es suficiente para dejar tarea completa en su hijo, en su estudiante, en su profesional, en su paciente como profesional. La invitación de todo corazón, desde lo más sagrado de mi vida, que son mis hijos y mi propia vida, es que amen a sus hijos, amen a sus adolescentes, prestémosles atención, prestémosles cuidado, creamos en ellos. No hay cosa más maravillosa en la vida del ser humano que es que crean en uno. Cuando uno es autoridad y esa autoridad es replegada en el mundo afectivo de mi niño, de mi niña, donde yo le digo, hijo, yo creo en ti. Hijo mío, Felipe, de 17 años, amor, yo creo en ti. Vamos a hacer lo posible. Cuenta conmigo. Nada está perdido. Vamos para adelante. Me siento orgullosa, orgulloso de tenerte como hijo. Créame, papá, mamá, profesional, maestro, maestra. Créanmelo, que hacemos magia en el mundo de estos seres que son el futuro de este mundo, el futuro de nuestra sociedad, Colombia y en cualquier rincón del mundo. Ellos son la plataforma hacedora para nosotros como adultos, dejarles a ellos un legado promisorio, lleno de esperanza, de amor, de compasión. La mayoría de niños y de jóvenes están perdiéndole el sentido a la vida. No se imaginan ustedes la cantidad de pacientes que nos llegan todos los días. Míreme, me he visto yo en un dilema inmenso. Ustedes no se alcanzan a imaginar que en este momento tenemos demasiada solicitud de pacientes y me he visto en un dilema muy grande porque nos buscan mucho para la valoración para neuropsicología, porque soy muy buena para ello, pero me buscan mucho también para la psicología clínica, porque tengo para contarles que la mayoría, escúchenme bien para terminar ya mi intervención hoy, la mayoría de niños de 9, 10, 11 años, adolescentes de 12, 13, 14 años, no pasan los 14, todos me llegan a la consulta con el mismo motivo de consulta. Doctora, mi hijo se intentó suicidar. Doctora, mi hijo se ha estado cortando las manos. Doctora, esta es la cuarta vez que mi hija se intenta suicidar. Doctora, me remitieron donde el psicólogo clínico del hospital psiquiátrico porque mi hija estuvo internada 2 meses y la recomendación es que venga donde usted porque este es el quinto intento de suicidio. ¿Qué edad tiene tu niña? Doctora, apenas va a cumplir 14 años y las evalúo y las miro y les digo, mis amores, estoy aquí para servirles. No quiero que me vean como la doctora, quiero que me veas como una amiga, como esa persona en la que tú puedes confiar, en quien yo quiero escucharte. Entonces está un dilema muy grande porque yo ya no sé si atender rehabilitación neuropsicológica para todos los casos que tengo de TDAH o si más bien me dedico a atender todos los jóvenes que me están llegando con problemas severos de depresión, de ansiedad y de suicidio. La mayoría de niños no quieren vivir. La mayoría de niños que padecen TDAH con problemas comórbidos no quieren vivir, le están perdiendo el sentido a la vida. Esto nos tiene que decir a nosotros muchas cosas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer como mamá? ¿Qué hacer como papá? ¿Qué hacer como maestro? ¿Qué hacer como pedagogo? ¿Qué hacer como odontólogo? ¿Qué hacer como psicólogo? ¿Qué hacer como estudiante de psicología? ¿Qué hacer como profesional? ¿Qué hacer como ser humano para ayudarle a este niño desencantado de la vida a que se vuelva a enamorar de la vida? ¿Qué hacer para hacer enamorar a mi niña de tan solo 12 años que ya ha intentado quitarse la vida por cuarta vez? ¿Cómo llegar al mundo al mundo de ella y cautivar su corazón para mostrarle que la vida es bella y que vale
pena vivirla, experienciarla. Pero la mejor manera, mamá, papá, maestro, maestra, profesional, estudiante, es que tú creas en ti para que puedas llegar al mundo de ese otro ser en el marco de la credibilidad. Y me despido diciéndoles, yo creo en ustedes, yo creo en ustedes. Los invito entonces para otro live más o menos de este nivel el próximo domingo. Este domingo creo que es 13 de febrero a las 8 de la mañana, de la noche, para que sigamos hablando aspectos relacionados con este maravilloso tema que realmente me apasiona, porque he visto crecer a muchos niños y jóvenes en mi consulta, en nuestro centro IPS, y han descubierto la felicidad, y he visto traerme a mi consulta hijos de pacientes que fueron míos hace 10, 15, 20 años y que ya son papás y ya son abuelos. Entonces, aprende a creer en ti y cree en lo que tú tienes y cree en los tuyos. Bendecida noche. Me despido con un abrazo fraterno. No se les olvide inscribirse en el enlace que aparece en la parte superior de mi biografía para que puedan participar en el grupo privado de la semana del TDAH, el 14 al 18 de febrero. Su amiga de hoy y de siempre se despide fraternalmente, deseándoles una bendecida y descansada noche y un descansado y bendecido fin de semana. Lo llevo en mi corazón. Gracias por su paciencia. Nos vemos. Bye.